Hola, bienvenidos al programa de Yaya. Estos no son clases en sí, son un relato de lo maravilloso que tiene Venezuela. Hace unos años mis nietos se fueron a otro país y yo quedé con la preocupación de que no iban a saber la historia de Venezuela, la geografía, las costumbres, las leyendas, todo lo que nos cuentan nuestros abuelos. Por eso debemos conocer a nuestro país. Sean felices en el país que vivan, sean ciudadanos del mundo, pero hijos de Venezuela. Hola, soy Yaya. Gracias por acompañarme de nuevo. Vamos a seguir recorriendo Venezuela. Esta vez nos vamos a ir a la región occidental, que la forman los estados Zulia y Falcón. Empezamos por Falcón. Falcón es un estado que tiene las más grandes refinerías, las de Amuay y de Cardón, donde se procesan los crudos que vienen en grandes tuberías desde el estado Zulia, que es productor, y desde la faja del Orinoco en Anzoátegui y Monagas, que también son productores. Pero sigamos con el estado Falcón. El estado Falcón está formado por una península, que es la península de Paraguaná. ¿Qué es península? Una isla que está pegada a tierra firme por una cinta de tierra. Esa cinta de tierra en Falcón son los médanos de Coro, el Parque Nacional. Salimos de Tucacas en lanchas y nos vamos a Morrocoy y vamos a Cayo Sombrero, vamos a Cayo Borracho y otros más. Totalmente turística esa región. Son islas blancas, de arenas blancas con aguas transparentes. Otra parte de los cayos es unas formaciones que son ya de manglar. Ya nos metemos dentro otra vez de tierra firme. En Coro hay una serranía donde hacen un poquito de agricultura y tiene también su capital allí en tierra firme, que es la ciudad de Coro. Fue la primera ciudad fundada, es una ciudad eminentemente colonial, es patrimonio de la UNESCO, es patrimonio de la humanidad. Si subimos por la península, ¿qué nos vamos a conseguir? Nos vamos a conseguir los médanos de Coro. Ese es el lugar más chévere para jugar. Nos paramos en la carretera y nos bajamos. Nos metemos en las dunas, podemos dar volteretas, podemos tirarnos en tablas de esquí, podemos hacer cualquier cantidad de juegos y estar allí 1, 2, 3 horas llenándonos de tierra y jugando. Después seguimos hacia arriba, donde están las playas del Supí, Adícoras, que son playas ya de arenas marrones, y llegamos al Cabo de San Román, que es la punta más hacia el norte de Venezuela, y de noche se ven las luces de Aruba. Seguimos bajando, llegamos al estado Zulia. ¿Qué es lo primero si vamos por mar, qué es lo primero que hacemos? Primero nos conseguimos con la península de La Guajira en el Golfo de Venezuela. ¿Dónde está el Golfo de Venezuela? Vamos a ubicar. Aquí estaba la península de Paraguaná, ¿se acuerdan? El Golfo de Venezuela es esta agua que está aquí y aquí está la península de La Guajira. Pero el Golfo, que es inmenso, es de Venezuela. ¿Por qué? Porque justo frente a las costas colombianas están los Monjes y entonces eso hace que el mar territorial de los Monjes ocupe un espacio grande que ya se une con la parte de Venezuela, de las costas venezolanas. Entonces, por eso es el Golfo de Venezuela. Todo eso es el estado Zulia. La mayor riqueza del lago es el petróleo. En tiempos de los españoles, por supuesto que ellos no sabían nada de petróleo, ni sabían nada de gasolina. Ellos navegaban con las velas y el viento. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se dieron cuenta que del lago habían como unas lagunas negras, como de algo pegajoso, que los indios llamaban mene. Envolvían las fibras de las matas secas con que ellos hacían sus casas y eso, las impregnaban de eso y hacían antorchas
Cuando abrieron el primer pozo, la primera perforación, y tocaron la laguna de petróleo que había allí, hubo tal presión que se llamó el Barroso, el reventón del Barroso. Eso fue en 1912. El chorro de petróleo que salió de esa laguna que estaba a presión por ese hueco que hicieron fue como de 10 pisos. Eso se llama perforación petrolera. Hicieron miles, hay miles y todavía hay petróleo. Estos pueblos están, este es el lago, estos pueblitos están acá, empezaron a perforar por aquí, pero aquí perforaron muchísimo porque había muchísimo petróleo. Y esto estaba en el agua. Entonces, ¿qué pasó? Que el agua se fue metiendo. ¿Y por qué se fue metiendo el agua? Por la subsidencia. ¿Qué es la subsidencia? Las lagunas subterráneas, vamos a explicarlos así. Las lagunas subterráneas que estaban debajo de estos pueblos, y esa gente no lo sabía, ni nadie lo sabía, le fueron sacando el petróleo y quedó un vacío. ¿Y qué hace la tierra cuando hay un vacío? De a poquito, no de pronto es un terremoto, pero poquito, 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 se va hundiendo, poco a poco, milésima, todos los días, milésima. Entonces se estaba metiendo el lago. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron los ingenieros, apoyados por los ingenieros holandeses, que son las personas que más saben de diques, porque su país es el país de las tierras bajas. Entonces, ¿qué hicieron? Aquí están las casitas, aquí está el pueblo de Cabimas, Lagunilla, no sé qué, pero está a orillas del lago. Y este pueblo se estaba hundiendo, entonces hicieron un dique aquí. ¿Saben cuántos kilómetros tiene el dique hoy en día? 80 kilómetros, bordeando el lago de Maracaibo para proteger los pueblos que están a orillas. ¿Y saben cuál es la altura mayor? 7 metros. En el centro del lago hay una planta gigantesca, la visité 2 veces, se llama Lama, donde se procesa el gas licuado. Sacan gas del petróleo. Eso se hace dentro del lago de Maracaibo. Ok, pero el Zulia no es todo petróleo. Toda la parte sur del lago hasta la mitad de la parte occidental son haciendas productoras de ganado y de vegetales, así como el plato. Es muy caliente. Acuérdense que allí está, justo allí está el relámpago del Catatumbo. ¿Por qué? Porque el lago es caliente, la zona de la selva donde están esas haciendas es súper húmedo y caliente, sube ese calor en forma de vapor, de agua, de nubes, qué sé yo, de corrientes calientes, y chocan con las heladas que vienen de los páramos andinos, que siempre hay unas ventiscas y chocan allí y se produce el relámpago del Catatumbo. Seguimos hacia arriba y llegamos a Maracaibo, que es la capital. Maracaibo es una ciudad petrolera, es una ciudad muy caliente, la llaman la Tierra del Sol Amada, y tiene sus cosas muy bellas como son el Paseo del Lago, tiene su planetario. Entonces, los alemanes y los holandeses, sobre todo los alemanes, tuvieron fábricas de curar cuero, pero ellos trajeron por primera vez la luz eléctrica a Venezuela, el primer cine y el primer banco. Fue en los años 60 que se inauguró el puente y ya Maracaibo se integró al resto de Venezuela. Bueno, durante el mes de diciembre tenemos las gaitas. Las gaitas es una música que se originó en 2 barrios de Maracaibo, El Saladillo y Santa Lucía, 2 barrios populares de la época de la colonia y de la época de las primeras épocas de la República. Son con 4 tambores, maracas y un instrumento que se llama furro, que hace vibrar un cuero templado. Bueno, continuamos con los deportes en Venezuela. En Venezuela se practican todos los deportes. Tenemos campeón mundial de esgrima, tenemos campeón olímpico, todos los deportes de motocross, de rally, de básquet, que son muy buenos, fútbol, que cada vez llega más lejos, pero nuestro deporte es el béisbol. Se juega en todas las regiones de Venezuela.
El Zulia es cantera de beisbolistas. Desde 1912, el doctor Feld y el señor Pottery, ambos son norteamericanos, ellos llegaron a Maracaibo. El doctor Feld venía de Caracas, es una familia caraqueña, pero ambos de ascendencia o eran norteamericanos, y comenzaron a hacer escuelas de béisbol en el estado Zulia, sobre todo en Maracaibo. O sea, empezaron en Maracaibo con las escuelas de béisbol en muchachos, adolescentes. Se formaron los primeros equipos, jugaban entre ellos. Luego esos equipos, con el correr de los tiempos, jugaban con los del oriente y los de centro. Sobre todo los del centro, había muchos equipos. En el Zulia habían 2 o 3. Pero ya fue a partir de 1950 que empezaron ya a introducirse más en el mercado beisbolista norteamericano. Nuestro más insigne pelotero, porque le decimos así, es Luis Aparicio Jr. Su papá y su tío fue un gran beisbolista, pero nunca salió de Venezuela. En cambio, Luis Aparicio ya en los años 50 salió de Venezuela y es el único jugador venezolano que está en el Hall de la Fama en Estados Unidos. Bueno, con esto entonces les dejo la región occidental. Me gustaría que hicieran una torre de petróleo o pintaran el relámpago del Catatumbo, o una pelota y un bate de béisbol, cualquiera de esas cosas, y me las envían a mi correo para verlas. Con su nombre, todo, me las envían. Y si algún papá o algo sabe también, que debe saber muchísimo más que yo de béisbol, me escriben y entonces ya yo puedo dar en otra ocasión más información para que aprendan todos los niños más del deporte venezolano. Gracias y chao.